ahora, entonces, en la mañana teníamos, ¿cierto? Cristo vino a vencer, y lo vimos, ¿no? Vino a vencer, vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Eso vino Cristo a hacer. Y a través de la predicación del Evangelio, de traer la buena noticia, según Lucas capítulo 4, ¿no? Entonces, Él vino a traer una buena noticia a toda la gente. Vino a liberar a la cautividad, al pobre en espíritu, ¿cierto? A la gente que estaba subyugada al pecado y a la maldad. Entre ellos estábamos nosotros. ¿Dicen amén ustedes? Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos hizo libres. Ya. Y en este andar de Cristo, porque vino a establecer su reino, Cristo vino a establecer su reino. Por lo tanto, entonces, como Cristo vino a establecer su reino, para nosotros es muy importante, ya, trascendente, de que nosotros también vayamos y seamos partícipes del establecimiento de ese reino, como hombres y mujeres de Dios. Entonces, tenemos que saber cómo vencer, cómo salir airosos, entonces, ¿cierto? Bajo el prisma que Satanás a veces está mirando, el carácter de él que quiere ensuciarnos en todas sus áreas, ¿cierto?, de nuestra vida, y entonces nos hace vivir circunstancias difíciles. Y vamos a ver entonces cómo vencerlos en esta hora, y cómo tenemos aquí en Santiago algo bien específico, bien especial, cómo vencer. Ahora, Santiago en este capítulo no le está hablando a los inconversos, está hablando a los convertidos. ¿Ya? ¿Cierto? Por lo tanto, entonces hay que considerar lo que está diciendo. Y esto es bien, bien importante. ¿Ya? Así que cómo vencer entonces a nuestro adversario lo vamos a ver cómo lo hacemos nosotros, ya sabiendo que Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está en nosotros. Pero no quiere decir que no tengamos momentos de debilidad, de dificultades, entonces en el cual podemos caer. ¿Ya? Ciertamente entonces dice la Escritura aquí, o Santiago declara en estos versículos, ¿cierto? Del verso 1 en adelante, ¿cierto? Algunas preguntas, son varias de ellas, ¿ya? Hablando entonces, ¿cierto? De la soberbia del hombre, del orgullo del hombre, de la altivez del hombre, ¿cierto? De ese patrón en que está en el hombre muchas veces y resalta a Satanás a través de las actividades de él, ¿ya? ¿Cierto? De cómo él a veces, nosotros siendo hijos de Dios, él hace uso a veces de ese carácter viejo, antiguo, añejo, pero que a veces queda allí y que entonces lo hace para poder salir airoso en su lucha contra nosotros. Y entonces el Señor dice en el verso 5, dice, o pensáis, dice, pregunta este versículo 4-5 de Santiago, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, porque aquí hay una clave muy importante, ¿ya? O pensáis que la Escritura dice en vano, ¿cierto? El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios, hablando del Espíritu de Cristo, cuando dicen amén, ¿cierto? Dice que Él, este Espíritu, ¿cierto?, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, ¿ya? Dios nos anhela, Dios nos desea, ¿ya? Y Él puso su Espíritu para que de esa manera el anhelo de Dios y nosotros, a través del Espíritu, nos acerquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Esto es muy importante, porque recuerde, el Señor Jesucristo, leyendo la Escritura de Isaías 61, 1 y 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Eso es importante, ¿ya? ¿Cierto? El símbolo en el Antiguo Testamento del aceite era la unción, ¿cierto? La unción del Espíritu Santo sobre la vida, ¿cierto? En este caso era una promesa, era algo que iba a ocurrir, algo que iba a acontecer. Por lo tanto, entonces, allí Isaías nos está diciendo lo que va a acontecer. Entonces, ahora, dice el Señor, por tener nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo? Bueno, todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos anhela celosamente. Es Dios el que desea anhelarnos con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios. Aquí hay cosas bien importantes, hermano, ¿ya? Y entonces pone en clave, y mire cómo hace el escritor sagrado aquí, o Santiago. Dice, pero Él da mayor, ¿cierto? Este Espíritu, Él da mayor gracia. El Espíritu Santo da mayor gracia, ¿cierto? Entonces dice, Dios, ¿cierto? Y hace una mención del Salmo 138, versículo 6, ¿ya? Y de Proverbios 3:34. Dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los altivos. Y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. La problemática existente aquí es de doble ánimo, la dualidad, ¿ya? Aquí hay una cosa que se está viendo. Entonces, mucho guerrero no vence a su enemigo, a su adversario, porque tiene doble
ánimo, ya lo va a entender. Ya tiene doble ánimo. Entonces muchas veces uno ve a los cristianos cabizbajo, ¿cierto? Como casi derrotados o débiles, espiritualmente estoy hablando, ¿ya? Y entonces dejan a Cristo, se alejan del Señor, se alejan de Dios, aún siendo hijos de Él, ¿ya? Por esta actividad del maligno sobre nuestras vidas. Entonces hay gente que se desgana, hay gente que empieza a mirar y a ver cosas que no tiene que mirar, porque empieza a poner los ojos en la gente, en las personas, y no pone los ojos en Él. Él nunca te va a fallar. Cristo nunca nos va a fallar. Todos los demás fallaremos, todos, pero Él nunca falla. ¿Ya? Estaba pensando en ese cántico que cantamos, que Él está en su trono. ¿Ya? Y ¿sabe por qué dice que Él está en su trono? Porque hay uno que deseaba el trono de Dios. Oh, Dios. ¿Quién es el que deseaba el trono de Dios? Satanás. Pero Él, Dios, está en su trono. Oh, alégrate, hijo. Dios está en su trono. Eso te da gozo, te da alegría, te da seguridad. Oh, ¿cuántos dicen amén? Eso es, dale un aplauso a Cristo, el Señor. Así que cuando cantes que Él está en su trono, recuerda, querías el trono de Dios, pero no puedes, porque hay uno solo que es Dios. Ya, hay uno solo que es Dios. Bien, entonces el escritor sagrado nos ayuda aquí a tener entonces áreas de nuestra vida, cómo vencer y que nada nos ataque, o cuando venga el ataque nosotros podamos entender que los vamos a vencer. ¿Cómo? Lo primero que dice el verso 7 dice, ¿cierto? Ya, someteos pues a Dios, ¿ya? ¿Cierto? Y resistir a ¿quién? A nuestro adversario, al diablo. Y este huirá de nosotros, ¿ya? Huirá de nosotros. Inmediatamente aquí la palabra sometimiento hay que mirarlo bajo el prisma de humildad. De humildad, ¿ya? La humildad no es la ropa que vestimos. No es la pobreza que podamos tener económicamente. Eso no es humildad, porque hay gente que es humilde en esa área, pobre, pero es muy orgullosa, muy altiva, muy soberbia. ¿Me dice amén? Entonces aquí lo que el Señor está hablando, ¿cierto? La humildad. Porque hermanos, ¿cierto? La humildad, si es verdadera, lo que va a brotar de la humildad es el sometimiento o la sumisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? La humildad. ¿Cierto? La humildad te va a llevar a un estado natural de someterte a Dios. De someterte a Dios. Porque estas dos cosas juntas traen un verdadero arrepentimiento. Por eso hay gente que puede levantar la mano, que puede decir cosas de Dios, pero realmente a veces pasa que aunque lo confesó, no tiene humildad en su corazón, ni está dispuesto a someterse a lo que Dios dice. Por lo tanto, el arrepentimiento no es verdadero. No es verdadero. ¿Me entiendes? Por eso el Señor dice, por sus frutos, claro, cuando hay un arrepentimiento verdadero, deberá haber frutos. Y frutos del Espíritu. No frutos simplemente de cosas, no, frutos del Espíritu. ¿Ya? Entonces, el verdadero arrepentimiento se manifiesta, ese sincero arrepentimiento. ¿Ya? Y esto, mire, porque por eso es un ligar de cosas. Y esto te llevará, o nos llevará a todos, ¿cierto? A una dedicación completa, total a Dios. Total a Dios. ¿Me entiende? Por eso, usted cuando se somete a Dios, resiste al diablo. ¿Por qué? Porque usted está más cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque estoy rendido, estoy completamente rendido, arrepentido sinceramente. Yo dependo de Dios, no dependo de nadie más, solo de Dios, y Dios está conmigo. ¿Alguien puede decir amén? Eso es lo correcto, eso es lo adecuado. Cuando hay un sometimiento, cuando hay una humildad, cuando hay una sumisión, cuando hay un estado de obediencia a Dios, entonces uno se acerca, uno se arrepintió. No me importa lo que... No voy a contender con lo que Dios me diga. Lo voy a aceptar y lo voy a hacer. Voy a obedecer a lo que Dios me diga. Ay, ¿cuántos dicen amén? Porque hay gente que lucha contra lo que Dios le dice. Entonces, obviamente, el enemigo hará uso de sus armas para que entonces tú te pongas en una forma altiva, soberbio o soberbia, y entonces no haces lo que Dios te dice. ¿Ya? Por eso, muchas veces, ¿ya? Y en esto me hacía pensar el Señor, ¿ya? Cuando oramos, ¿qué es lo que Dios está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que mira en nosotros el Señor? Él mira si verdaderamente estamos sometidos a Dios.
Si verdaderamente somos humildes, si verdaderamente somos obedientes a todo lo que Dios nos dice. Hay muchos creyentes, hijos de Dios, que saben hacer, o que saben, mejor dicho, conocimiento tienen de lo que la Biblia dice y lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Eso es soberbia. Eso es soberbia. ¿Ya? ¿Cierto? Y la soberbia, Dios la resiste, lo mira de lejos, claro. Entonces, voy al punto donde empecé el ejemplo. ¿Dios oirá esa oración? Ustedes responden, ¿Dios oirá esa oración? No, no la oye. Entonces, por eso hay muchos, me incluyo, que podemos estar orando y Dios no nos oye. Porque allí el enemigo está haciendo su jueguito, está haciendo su obra. ¿Entiendes? Por eso, ¿qué es lo primero que un hombre tiene que hacer en la oración? Es reconocer al Padre, la dependencia de Él. Y si haya habido pecado, perdón, Señor. Pero el pecado, para que sea perdonado, debe dejar de ser. No se debe seguir haciendo. Y cada vez que hoy has pedido perdón, ya pedí perdón, entonces me vas a escuchar. No. Recuerda que Dios, ¿cierto?, le dice a la gente antes que le hable, dice, ¿qué pensáis? ¿O qué caviláis? ¿Qué estás pensando? Él sabe todo. Y aunque tú te puedes acostar tranquilo, aunque tú, hermano y hermana, podamos seguir tranquilos, cuidado, con Dios no se puede andar así. Porque un día, ¿cierto?, algo pasará. Y ahí tendremos las consecuencias. ¿Sí? Yo he visto mucha gente descarriada. Gente ida del Señor por causa de que ellos no entienden el proceder de Dios y no se sujetan a todo lo que Dios dice. ¿Me dice amén? Entonces, este fruto de humildad y sumisión que está puesto aquí, ¿ya? ¿Cierto? Es para resistir al diablo. No tiene otra, no hay un ejercicio tan práctico como para pegarle al diablo. Ya, alguien puede decir, yo soy de Cristo. Cristo es mi Señor. ¿Ya? Y yo no soy ningún tipo arrogante ni nada por el estilo. Así que diablo, nada puedes hacer conmigo. Porque yo me he sujetado a Dios, me he hecho las cosas de Dios, ¿cierto? Le he pedido perdón a Dios. Dios es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces, de esa forma uno resiste la adversidad o a este adversario, el diablo. Sus artimañas son diversas. Hermano, no tenemos que estar pensando que el diablo lo va a hacer tan literal como bíblicamente pueden salir. No, él busca sutilezas. Ya estamos en el siglo XXI, él busca sutilezas. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cómo el diablo hoy día nos ha permitido, sin darnos cuenta, que entre la familia no se hable. Que la familia, aunque están en el mismo techo, no se comunican. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un celular, muy bien. En el celular, usted invita a todos los que tiene ahí, lo invita a su casa. Y cuando alguien lo llama, usted deja de hablar con el que está hablando y atiende el teléfono. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Usted no vive con 5, ni con 4, ni con 3, ni con 2. Usted vive con cientos. Y cuando todos hablan, ¿se escuchan? ¿Se entenderán? No. Sutilmente el diablo nos ha quitado la intimidad familiar. ¿Y qué dicen los hombres entendidos en las cosas de la familia? Es que tenemos que dar un tiempo de calidad, un mejor tiempo, pero el teléfono no lo dejamos ni para ir al baño. Me incluyo. ¿Sí o no? Claro que sí. Usted tiene que traer cómo el enemigo hoy día nos bombardea, cómo nos hace. Esto lo escuché de gente entendida en esto, la psicóloga decía, claro, lo que pasa es eso. Y la periodista le decía así, ¿sabes qué? He visto que cuando uno deja de mirar a los ojos a su hijo, lo pierde. Lo pierde. Tú miras más el teléfono que los ojos de tus hijos. Y luego te vas a preguntar, ¿este es mi hijo? ¿Y qué hacemos? Señor, ayúdanos. ¿A qué? ¿A que nos quite el celular? Hay que decirle al Señor ahora. Claro que sí. Porque vamos a ser desconocidos dentro de lo que llamamos familia. Dios. ¿Sabe que esto me impactó escucharlo? ¿Ya?
La periodista estaba con sus ojos todos llorosos cuando dijo esto, porque lo dijo sin darse cuenta. Lo que estaba diciendo era tan profundo para ella. No se dio cuenta. Dijo, tuvo que pedir perdón a la entrevista porque la hizo tan personal. Seguramente porque tiene niños adolescentes y que a lo mejor ha dejado de mirar los ojos de su hijo o de sus hijos y los está perdiendo. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas personas tiene el teléfono de tu hijo? ¿100, 50, 30, 20? Con eso conversa más que contigo. ¿Ya? Ese es el mal de hoy. Hay que resistir al diablo. Diga, hay que resistir al diablo. Hay que resistirlo. Porque cuando yo vaya a orar, el Señor me va a decir, ¿y tu hijo? ¿Y tu casa? ¿Y los tuyos? Y oramos por los hijos de los demás, bendecimos a los demás, ¿y nosotros? ¿Por dónde debe empezar el remedio, hermano? Por casa. Denle un aplauso a Cristo, no quiero que se me ponga serio, vamos. Eso es. Que usted le crea al Señor. Resistir al diablo, hermano. Hoy día hay que entenderlo, cómo resistir al diablo hoy día. No es simplemente echar fuera los espíritus demoníacos que a veces posee una vida a alguien, incluso nuestros propios hijos pueden ser poseídos, sino que es mucho más allá. Él tiene forma sutil de trabajar. Entiendo que toda situación electrónica que va en el avance nos ayuda, pero nos hacemos esclavos de eso. Cuando nos hacemos esclavos de algo, es como hacer algo un Dios. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Cualquier cosa. E incluso personas. ¿Ya? Por eso Dios está primero que mamá, que papá y que todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe ser claro. ¿Ya? Sigo entonces. Resiste al diablo. Resistir en un espíritu entonces de soberbia, según el verso 6. Dios resiste a los soberbios. ¿Ya? Y da gracia a los humildes. Da gracia. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos. Ser gente humilde. ¿Ya? Humilde. Para que usted y yo podamos resistir permanentemente. Tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. El escudo de la fe, por ejemplo, ¿no? Que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Usarla como la medida que nos ayude para vencer nuestros propios obstáculos frente a las cosas que estamos viviendo. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y con la práctica, ¿cierto?, de la humildad, usted tendrá, así como dice Santiago, tendrá entonces un avance en resistir al enemigo para que él huya de nosotros. En mi casa no debe estar el diablo. ¿Me dice amén? Ahora, yo no le digo toma el celular porque fue una equivocación cuando dijimos agarremos los televisores, ¿se recuerdan? Ya, y botémoslos porque es el cajón del diablo. No. Veamos cómo el enemigo usa las cosas que para bien son, pero que a nosotros nos pueden dañar. ¿Cuántos dicen amén? Claro. ¿Entiendes? Si una señorita se casa con alguien que se la lleva lejos de la iglesia, eso es malo. Claro. ¿Pero qué hacemos? No, pues yo me voy con el mal. Claro, no importa que me aleje de Dios, lo importante es que yo sea feliz. Oh, qué triste, hermano. Porque no vas a tener la vida eterna. Eso es triste. Y tendrás a uno que va a durar 80 años y se te va a cagar. Oh, Dios. Fuerte es eso, pero es verdad. Alguien diga amén. ¿Ya? ¿Cierto? Bien. Mire cómo comienza el verso 8. ¿Cómo dice? Acercaos a Dios y Él. Claro, es el ejercicio, ¿cierto?, que parece ser correcto. Pero para que usted se acerque a Dios y Él se acerque a vosotros, ¿quién es el primero que busca a quién? Esa es la pregunta. ¿Quién busca primero a quién? Dios. Por lo tanto, entonces, para que yo me acerque a Dios, ¿ya? Él me buscó primero. Oh, cuánto Dios. Por eso vuelvo a decirle, no está hablando a gente que no es creyente. Le está hablando a gente que tiene a Cristo, que tiene a Dios. Pero por no resistir al diablo, ha caído, ¿cierto?, en alejarse de Dios. Por eso la invitación de Santiago es acércate a Dios. No porque ¿cierto?, estaba bien. No. Este hijo de Dios o hija de Dios se había alejado de Dios. Y le dice, acércate. ¿Ya? Zacarías dice unas palabras similares allí en el capítulo 1, verso 3. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero usando la misma forma, la misma manera. ¿Ya? Usted le podría decir a Dios,
Dios, ya, tú no me buscas si tú no me hubieses encontrado. Oh, ¿cuántos dicen amén? Porque tú nunca buscas algo que no haya sido tuyo y que perdiste. Uy, ¿cuántos dicen amén? Nunca buscas algo, nunca. ¿Cuándo buscas algo tú? Cuando fue tuyo, cuando te perteneció. Y Él vino a buscar lo que. Oh, alguien diga amén en esta hora. Alguien diga gracias, Señor. Porque estábamos perdidos, pero Él nos vino a buscar. Él nos vino a buscar. Entonces por eso podemos ser gente que vence, que resiste. Y que el diablo no tiene, ¿cierto?, una participación clara en nuestra vida. Entonces, vuelvo a leer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ya? ¿Cierto? En este sentido, entonces, el efecto para volverse a Dios es necesario que previamente Dios me haya hecho convencerme a mí mismo de que soy un pecador. Cuando Dios se acercó a mí, lo que me dijo Hugo, tú eres un pecador. Te hace ver. ¿Por qué me dice que soy un pecador? ¿Ya? ¿Cierto? Para que yo pueda tomar conciencia de que tengo que volverme a Él. Ay, Dios. De que si yo no tomo conciencia de que soy una persona con necesidad de Él, nunca me voy a volver a Él. Y eso es lo que pasa muchas veces. Creemos que Dios está en sus oficinas y no lo necesitamos. Y cuando lo necesitamos queremos llamarlo. Y lo que hacemos, cierto, como las postas de emergencia, que ojalá nos ayuden y nos pongan la inyección a la vena para que se nos quite el dolor. No es así. Con Dios no es así, hermanos. Con Dios no es así. ¿Ya? Él vino a morir por nosotros. Él vino a hacer de nosotros su pueblo. Él vino a nosotros para manifestar su reino, su gloria, su majestad, su poder. ¿Cuántos dicen amén? Él vino y trajo su Espíritu Santo, que es el único que nos podía contener acercándonos a Él. Entonces, vamos a vencer a nuestro adversario de esta manera. Ya, si hay un creyente feliz, es un creyente que tiene dominio de sí mismo y de las circunstancias que pasan en el nombre de Jesús. Ese hombre, esa mujer anda con su rostro en alto. ¿Ya? Y como dije en la mañana, ese hombre y esa mujer hace lo que Cristo dice, piensa bien. No anda buscando el mal en los demás, él piensa bien. Y si ve algo malo, él no piensa en lo malo, piensa en que ayudarle a ese para que ese haga el bien. Ay, ¿cuántos dicen amén? Eso es diferente. Y entonces salimos en una sociedad que está llena de perjuicios, pero que son malos. Llena de cosas malas, pensamientos malos, ¿ya? ¿Cierto? Viejos envejecidos por el diablo que están allí, los tiene poseídos. ¿Dónde está la mente de esas personas que descuartizaron a una chica y que la dejaron abandonada por allí? ¿Dónde estaba la mente de eso? ¿Quién tenía dominio de esa mente? El diablo. Cuando usted vea esos grandes titulares rojos de muerte y de esto otro, el diablo. Si Dios no dejó ni ha dejado de amar al pecador. Lo que Dios ha hecho, sigue aborreciendo el pecado del pecador. Cuando dicen amén. Y el pecado lo trajo el diablo. Y nosotros le dimos autoridad para que lo usase en nuestras vidas. Por eso hay muchos creyentes que hoy día están, ¿cierto?, bendecidos y se conforman con las bendiciones creyendo que con eso para Dios es todo. Y trabajan y trabajan y trabajan incansablemente. Son gente que no mira las cosas de Dios. Entonces son soberbios. Están resistiendo al Dios del cielo. No son humildes. Porque no dependen de Dios, dependen de cuántas cosas hagan y de cuántos billetes o monedas puedan tener en los bolsillos, hermano. Eso es triste. Estamos cambiando las cosas de Dios, aunque es el mismo Dios que nos bendijo, pero a veces nos quedamos con las bendiciones y entonces Dios hace las cosas para que nos demos cuenta de lo malo que estamos actuando. Y entonces el enemigo toma partido en esto y sale ganando. Como dice el dicho chileno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el Satanás sale ganando ahí. Y entonces tenemos hermanos, ¿entiendes?, que de repente lo vemos, que de repente no lo vemos y no sabemos qué le pasó, etc. No, si estoy bien, pastor. ¿Han habido en su vida cuánta gente, usted puede contarla a lo mejor con una mano, cuánta gente le ha dicho que está mal y cuánta gente que le ha dicho que está bien? Todos le dicen que están bien. ¿Y cuántos le dicen que están mal? 1, 2 y basta. Pero cuando estamos sin Cristo
y estamos mal con Cristo, estamos mal. Estamos mal y tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Para que así el enemigo no gane ventaja. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por eso el Señor le dice en Jeremías, dice, conviérteme, le dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Tú eres Jehová mi Dios. ¿Cuántos podemos agradecer que Dios sea nuestro Dios en esta hora? Que Cristo sea ese ungido, ese Mesías maravilloso, ¿ya? Esa palabra que se encarnó, ese Cristo que está con nosotros, ese Dios que nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Eso es muy bueno y tenemos que considerarlo entonces para que podamos tener en cuenta. El enemigo hace uso de sus armas, ¿cierto? En forma sutil. Y cuidado, ¿ya? Porque la gente en vez de acercarse, ¿ya? Se está alejando más de Dios, ¿ya? Y entonces eso es triste, cuando tenemos un país que necesita tanto del Señor, ¿ya? Sigue este pasaje bíblico, este verso 8, dice, pecadores, ¿ya? Pecadores, limpiad, ¿cierto? Limpiad las manos, ¿ya? Pecadores, ¿cierto? Podemos decir allí, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ya? ¿Cómo entonces está esto? Los pecadores, la gente que no está limpia, la gente que tiene, ¿cierto?, una actitud en el pecado y que vive en ella. Este es el doble ánimo. Aquí está, ¿ya? ¿Cierto? El doble ánimo. Porque hay creyentes que están viviendo de alguna manera, aceptando como cosa buena, lo recalco, como cosa buena, las cosas que el adversario pone en nuestra vida. ¿Ya? ¿Cierto? Porque recuerde que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Lo que nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿esto es bueno para mí? Porque Dios sabe lo que es bueno para mí. Y Él sabe lo que es malo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él me conoce desde el vientre de mi madre. Y me llamó con un propósito para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo digo, no, si esto es bueno, no pasa nada. No, sí. Ay, ¿qué va a hacer? Así somos los chilenos a veces. Simplificamos las cosas. Le ponemos cierto un gradito así. No, ¿para qué tanta cosa? No. Y entonces perdemos nosotros los hijos de Dios la santidad. La limpieza. La pureza del corazón. ¿Ya? O nuestras manos también se ensucian, se enlodan con el pecado. Este doble ánimo entonces va basado en la actitud de tener, ¿cierto?, una vida en que miramos el mundo como cosa que sí está bien, ¿ya? Y miramos a Dios como que sí también está bien. No, hay algo que anda mal aquí. ¿Está bien Dios o está mal Dios? ¿O está bien el mundo o está mal el mundo? Pero las dos cosas no pueden ser ciertas. Porque el Señor nos está diciendo claramente que no es así. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener el cuidado. ¿Ya? Como nos dice Santiago, insiste en este signo de manifestación que está interno en nosotros, como una corrupción, como algo que está compungiéndonos. Y entonces de repente sale lo malo de nuestro interior y se usa. Por eso, ¿usted ha visto los orientales cómo son? Los orientales son gente que se examina hacia adentro, lo que ellos llaman meditar. Todo oriental medita, pero lo que está haciendo el oriental es meditar lo de su espíritu, con su mente. Trata de unir eso. Y entonces dice, trata de unir el espíritu con la mente, cosa que tener paz. Trata de tener paz. ¿Entiendes? Y cuando estas dos cosas se unen para ello, entonces el cuerpo se potencia de una forma diferente, distinta. La salud es diferente para ellos. Esa es la forma en cómo ellos miran. ¿Ya? O sea, están así, desde dentro, examinándose. Y nosotros no. Nosotros, si la ropa está limpia, andamos bien, decimos. ¿Sí o no? ¿Sí? Digámoslo, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Y uno dice, no, la ropa sucia se lava en casa, dice, pero uno nunca llega a limpiarla, a lavarla. Claro que sí. Y entonces dejamos que estos propósitos del diablo de engañarnos logre hacerlo. Y nos engaña. Entonces uno dice, de repente uno en la conversación con los matrimonios, a veces las consejerías y esto, ¿cierto? Lo hablo en forma genérica. De repente el uno se queja del otro.
Y como se queja del otro, uno dice, bueno, ¿este con quién se acostó o esta con quién estuvo? Porque habla del otro como su verdadero enemigo. Y cuando yo hablo de alguien enemigo es porque digo, en el fondo, este no me ama. Pero hay hijos que están ahí. Y lo más curioso es que digo, no, si yo la quiero, o si no, si yo la amo. ¿Se va dando cuenta usted cómo la sutileza en nuestra mente, lo que el diablo está haciendo? Ya cuando no limpiamos, cuando hay pecado en nosotros, y no limpiamos las cosas, no hacemos, ¿cierto?, la limpieza correcta, el doble ánimo se hace evidente en nosotros. Por eso muchas discusiones, por eso muchas peleas. ¿Ya? Por eso después cuando usted está bien, dice, hoy por lo que estábamos peleando. Claro. Insignificante, no tenía importancia, ahí está, no tenía importancia. Era insignificante. Pero se estaba peleando y casi, como que alguien se iba a ir de la casa. Bueno, sigo adelante. ¿Ya? Purificad entonces vuestros corazones. Ya, doble ánimo, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpieza completa, ¿ya? ¿Cierto? Para que entonces pueda hacer. Miren, nótese por favor, la Biblia, la Escritura, nos enseña mejor, ¿cierto? ¿Ya? Cambiar, ¿cierto? La alegría que tú puedes tener en un momento dado que las circunstancias de tu vida te estén dando, por un llanto saludable de parte del Señor. No sé si me entendiste. Muchas veces hay cosas que normalmente nos pueden causar alegría, pero a veces es mejor tener un llanto, quebrantarnos delante del Señor, mostrarle todo lo incapaz que somos, ¿cierto? Y eso es más saludable que una alegría que parece ser que dura un tiempo, pero esto te durará por toda la vida. Eso es lo que debe pasar en nosotros, ¿ya? Para que podamos vencer. Recuerde que estamos guerreando, estamos luchando, estamos en la guerra de la fe, estamos luchando contra nuestros Goliat, nuestras circunstancias que se agigantan de vez en cuando en nuestra vida y que salen allí. Yo doy gracias por aquellos que saben luchar y que han salido victoriosos. Dios les bendiga a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que ahí está entonces. Nótese por favor. Sigo, verso 9. ¿Ya? La soberbia produce una aflicción, hermano. La soberbia produce lamento y un llanto desconsolado. ¿Ya? Y un llanto desconsolado. Eso es lo que produce. Pero ahora, cuando nosotros reímos, dice, se convierte en lloro, ¿cierto? Y en vuestro gozo en tristeza. Eso es lo que Dios hace. Ya, cuando las cosas parecen, ¿cierto?, que no son de la alegría del Señor. Por eso, ¿qué es lo que te fortalece? No es tu gozo, no es tu alegría, no son tus felicidades, no son tus logros. No, lo que te fortalece es el gozo del Señor. Alguien dígame. Claro, tus logros son parte de lo que Dios quiere darnos. Y hay que darle gracias a Él. Las cosas que tú vas logrando es para que glorifiques al Señor. Para que le digas, gracias Señor, tú lo hiciste una vez más. Tú lo dijiste y tú lo hiciste. Me sacaste de esto en victoria. Alcancé y logré, cierto, mi título. Soy un profesional. Tengo un trabajo. Tengo esto. Me formaste una familia. Oh, cómo no darte la gloria a ti. Pero eso es para darle la gloria al Señor. Pero nuestra gratitud, cierto, se transforma en fortaleza simplemente cuando viene de Él. El gozo de Él es nuestra fortaleza. El gozo de Él es nuestra fortaleza. ¿Me dice amén? Amén. Si estamos de esta forma entonces mirando, nótese ahora el verso 10. Es el verso más corto, pero es la conclusión de lo que Santiago estaba diciendo. Y así como empezamos en el verso 6, o 5 de verdad, pero el 6 nos da, cierto, el punto culminante de esto. Dice, Dios resiste al soberbio. Pero mire acá, dice el Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Al revés de lo que allí era. En el 6 dice que Dios resiste al soberbio, pero en el 10 dice, si nos humillamos, si nos sometemos, bajo esa gracia que está ahí, la gracia del humilde, ¿cierto? Si nos humillamos, nos sometemos, somos esa gente humilde, hay un verdadero arrepentimiento, cambiamos, somos transformados. Ya, entonces logramos ahora que el Señor tome una actitud gloriosa y maravillosa para con nosotros. Si nosotros nos humillamos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a levantar, nos va a poner un alto
en un lugar alto, porque eso significa exaltar, nos va a levantar, nos va a poner en un lugar alto. ¿Entiendes? Entonces, en eso, wow, las cosas son diferentes. No nos dejemos engañar, hermanos. ¿Ya? No nos dejemos engañar. Para que el Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Es ponernos en un sitial seguro, de honor, altura. Por eso dice, él hablaba en el Antiguo Testamento, no los vengo a poner por cola, sino por cabeza, en algo más alto, en algo superior. Y dígame que la vida eterna no es algo superior. Dígame que llevarnos a su presencia no será algo superior. Dígame, es cierto, que la salvación que usted tiene no es algo superior a todo lo que está aquí en esta tierra. Por cierto que es así. Hay que bendecir al Señor porque Él nos exaltará. Hay que dar la gloria al Señor. Eso es algo glorioso. ¿Ya? Por eso el arrepentimiento que nos lleva a un estado de espiritualidad diferente. Un designio de Dios diferente. Recuerde, por favor, estaba en un momento tan glorioso Isaías, un momento tan maravilloso, ¿cierto? En el capítulo 6 de Isaías, ya teniendo una visión, algo que nunca él había experimentado. Estaba en el templo, ¿ya? ¿Cierto? Y vino esta visión, ¿ya? Donde dice que la falda del vestuario del Señor llenaron el lugar. ¿Se recuerdan, cierto? ¿Ya? Y había allí un momento muy especial. ¿Ya? Isaías, ¿cierto?, ve esto. Dice que se conmueve. Los quiciales de la puerta dice que fueron remecidos. Que era tanto el poder, era tanto lo que se vivía. Pero algo pasó en Isaías. Una cosa que uno podía decir en un momento así. Miren lo que hizo Isaías. Isaías se arrepintió. Vamos, si quieren lo leemos. Se arrepintió. ¿Ya? Dice que el querubín tomó un carbón encendido. ¿Para qué? Para limpiar sus labios. ¿Ya? Porque era un hombre que iba a predicar la palabra, era un hombre que iba a decir las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Mire, fíjese, a veces, donde más se puede ver el pecado de nosotros, si está íntimamente guardado o si está camuflado, por decirlo así, es cuando hay una manifestación gloriosa de Dios. Gloriosa del Señor. ¿Ya? Dice, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Llenaban el templo. ¿Ya? El vestuario. Está haciendo considerar el vestuario de un oriental. Esa es la visión que estaba teniendo Isaías, de un oriental, donde ustedes han visto los orientales, ¿cierto? Los señores que usan faldas largas hasta abajo, ¿cierto? El vestuario bien abundante. Bueno, eso es lo que estaba viendo Isaías. Que esa parte se estaba, ¿cierto?, viendo y estaba llenando entonces el templo. ¿Ya? Por encima de él habían serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. ¿Ya? Y el uno al otro daban voces diciendo. ¿Ya? Qué manifestación, qué cosa más gloriosa. Nos vemos una narración como esta antes de este periodo, no hay nada. La que se asemeja en algo, ¿cierto?, porque lo vivió Cristo con sus discípulos, es el monte de la transfiguración. Pero este es un caso único en este sentido, donde hay seres celestiales, donde tiene toda una cosmovisión del cielo, de la presencia de Dios, de cómo está allí. ¿Ya? Y entonces este hombre sigue narrando, este profeta dice, y Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, esto gritaban ellos, santo, santo, y Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ya? Por eso dice que la gloria del Señor será llena la tierra, de toda esa gloria maravillosa. ¿Ya? Dice, los quiciales de la puerta se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Haciendo una acción de presencia. ¿Ya? Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! ¿Ya? Muchas veces nosotros cuando vivimos esa experiencia queremos quedarnos ahí. Queremos quedarnos ahí. Pero el cuidado que hay que tener con presencia de esta magnitud es que Dios declara quién soy yo. Recuerda que Él es santo, santo, santo. Ya, si yo estoy sucio, imagínate lo que va a pasar conmigo. Hasta ahí queda el Hugo nomás. Hasta ahí llega uno. ¿Ya? ¿Cierto? Y la casa se llenó entonces. ¡Ay de mí! Es un ay de juicio. Que soy muerto, dice. Porque siendo hombre,
inmundo de labios, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y fue en el año en que el rey murió. Pero este vio a otro rey y que nunca iba a morir. Aleluya. ¿Ya? El Rey de reyes y Señor de señores. En ese momento, el profeta. ¿Ya? Por eso el diablo es muy sutil. Por favor, sea obediente a lo que le digo. ¿Ya? Pero cuando hay manifestaciones, tú una de dos. Te metes en el río de Dios y le pides perdón a Dios por todo, o simplemente huyes de esa presencia de Dios. Porque el diablo no tiene otra reacción que salir. ¿Ya? No tiene otra reacción más que salir. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, ahí estaba, inmundo de labios, habitando. Y fíjame, ¿no le es parecido al tiempo que vivimos hoy día? Era un pueblo lleno de cosas que dañan la persona de Dios, que va contra las cosas que Dios ha establecido como voluntad y soberanía de Él. ¿Cierto? ¿Cómo? Que los hombres hablan, y lo que hablan y hablan. ¿Ya? Pero no sabe el hombre que en su vida hay pecado. Y más temprano que tarde serán encontrados. Porque la Escritura dice, no hay nada oculto que un día no ha de ser revelado. ¿Me dice amén? Entonces, inmundo de labios. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada, ¿qué? Tu pecado, ¿cierto? Y limpio tu pecado. ¿Se das cuenta? Él reconoció lo que estaba mal en él. ¿Ya? Él reconoció. Y eso es, cuando tú reconoces delante de Dios, Dios te limpia. Dios te santifica. Dios te purifica. Ay, cuánto dicen amén. Dios te hace un cambio dentro de ti y te prepara para lo que tiene que prepararte. Porque para eso queremos luchar con el diablo. No para sentirnos vencedores. No para sentirnos que podemos, cierto, rechazar al diablo. Porque aquí hay algo maravilloso. Aquí usted sabe que viene el llamado de Isaías, ¿no? ¿Ya? Y Isaías dice, heme aquí. Envíame a mí. El Señor nos perdona. Dios nos limpia de pecado. Dios nos hace sus hijos. Dios quiere y nos da su poder, su unción, ¿cierto? El Espíritu Santo. Dios, ¿cierto? Nos da las armas para luchar y para poder, ¿cierto? Hacer las cosas que Él dice. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Predicar el Evangelio de Jesucristo el Señor. Usted puede tener dones y gracias de Dios y todo lo que usted quiera tener, pero es para predicar el Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Del cual Pablo decía, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué es poder de Dios el Evangelio? Porque hay unción. Si tú predicas el Evangelio sin unción, no hay poder. Porque va a ser una palabra lanzada solo con conocimiento. Y Pablo dijo, yo no vine con vano conocimiento, con banal, no, yo vine con poder de Dios, con manifestación del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es lo que le decía aquí? Yo se lo recalqué, dije, el Espíritu. El Espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué nos anhela celosamente? Porque Él quiere usarnos para la gloria de Dios, bajo el propósito de Cristo, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que toda alma venga a Él. Por eso, ¿qué nos dicen algunos de nuestros familiares cuando vamos y le predicamos? O le decimos, ¿sabes qué? Tienes que acercarte a Dios porque lo vemos mal. Y como que nos viene la parte del Señor a hablarle a la gente. Y dice, pero es que no sé. Y entonces nuestra vida muchas veces es obstáculo para que ellos entreguen su vida a Cristo el Señor. Porque te van a decir, y tú, y tú, y tú. Y tú haces esto y tú haces esto otro. Entonces, por eso, limpieza. ¿Cuánto dicen amén? Humildad, sometimiento o humillación, limpieza. Todo es un concepto único que solamente el Señor lo hizo. ¿Y cuándo lo hizo? En la cruz del Calvario, derramando su sangre bendita por cada uno de nosotros. Para limpiarnos. Ya no tomarán un carbón encendido y limpiándote. No. Ya no hay eso.
que aunque es una forma, ¿cierto?, de decirlo, no, ahora está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y entonces cada uno puede decir, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hablar de ti. Yo quiero decir lo que tú cuentas, ¿me entiendes? Como el endemoniado de Gadara, libre, dijo, ve, le dijo el Señor, ve. Este hombre no sabía nada de la Biblia, pero le dijo todo en eso. Cuando le dijo, ve y cuántas, le estaba diciendo, anda a predicar el Evangelio. Anda a predicar las buenas nuevas. Anda a decirle a la gente lo que yo hice contigo. Hoy cuando dicen amén, ¿qué haces tú con lo que el Señor te dio? Tú le cuentas a la gente, mira, el Señor me cambió, me transformó, el Señor me sanó de esto, otro, hizo milagros. Mira mi familia, mira mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Uno le cuenta a la gente lo que Dios ha hecho. Es tiempo, hermano. Es tiempo. ¿Ya? Es tiempo. ¿Ya? Es tiempo. Y este es un honor altísimo que pocos son considerados. ¿Ya? Este es un alto honor, ser hijo de Dios y que Él nos permita predicar el Evangelio. ¿Ya? Si un día nosotros no quisiéramos, si un día, ¿cierto?, el hombre quedase mudo, ¿ya?, el Señor tiene a los ángeles que están deseosos de predicar el Evangelio. Pero le voy a decir a los ángeles, no tengo ningún problema con ustedes, pero espérense, déjenme hacer el trabajo que Dios nos dijo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Nosotros haremos nuestro trabajo, nuestra labor. Voy terminando. Suban los músicos, por favor. Ya. Si usted se humilla, hermano, si usted se humilla, se purifica. ¿Me dice amén? Si usted se humilla, se purifica. Porque el que se humilla va a ser purificado. De esa manera, ¿no? ¿Cierto? Y por eso Santiago es clarito, ¿ya? Y habla de la vida práctica. Santiago no está tomando un concepto teológico para hacerlo simplemente y dejarnos en la nube. No, él nos aclara con una medida para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Si usted se humilla, se purifica. Diga alguien amén. ¿Ya? ¿Cierto? Es decir, que usted quiere y lleva entonces esta inclinación a Dios. Porque lo que nos falta a nosotros es más cerca de Dios y más lejos del diablo. Más cerca de Dios, más lejos del diablo. El diablo no podrá contra ti. No va a poder contra ti. ¿Ya? Porque tú estás más cerca de Dios y más lejos de Él. Y entonces Él será derrotado. Y como Dios ama a los humildes, le da gracia a los humildes, tú y yo seremos gente humilde. ¿En qué sentido? Es decir, Señor, si algo me usaste, si algo pude hacer en estos 10 años, no es mío, es tuyo, Señor. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es que Dios vea en mi corazón. Entonces yo me expongo en las manos de Dios ahora y reconozco delante de ustedes como testigos de que estos 10 años no han pasado en vano. He aprendido mucho, ¿ya? Porque ahora es uno el que lleva la batuta, ¿ya? He aprendido, pero de las cosas que me he dado cuenta, de las cosas que puedo tener mayor seguridad en mi vida, que soy un llamado de Dios. Porque Dios ha sido Él fiel hasta este día. Y nada he hecho, nada, ni aún los movimientos espirituales, ni aún las sanidades y milagros que Dios ha podido hacer en este lugar han sido parte de alguien de nosotros. Fue de Él. Él fue el que sanó, Él fue el que liberó, Él fue el que restauró matrimonio, Él fue el que convirtió a alguien. Él fue, solo Él. Y a Él sea toda la gloria. En estos 10 años he aprendido. Y he aprendido. Y que la humildad no es una cosa de necedad. La humildad es una necesidad en mi vida. Porque mientras más uno ve que las cosas surgen en Dios y que cualquiera se le infla el pecho. Cualquiera se agranda, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Solo Él lo ha hecho. Y mientras más le agradezcamos a Él, Él más hará. Más bendecirá. Y hará cosas gloriosas y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la humildad nos purifica. La humildad nos limpia. ¿Ya? Y en eso es. Así que una receta, hermano, maravillosa para ponernos firmes delante de Él. Y cuando vayas a orar, examínate a ti mismo primero. Dile, Señor, si hay algo en mí que haya sido incorrecto para ti, perdóname. Y muéstramelo para nunca más volver a hacerlo. Porque no quiero ofenderte a ti. Quiero ofender al diablo, pero no a ti. Quiero resistir al diablo, pero no a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si te pones de pie y le dan un aplauso al Señor y con ganas y con fuerza? Gracias, Dios mío.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Él es bueno. Él es bueno, hermano. Quiero declararte algo. Quiero pedirte algo, mejor dicho. ¿Qué tal si despiertas al guerrero que hay en ti? A esa persona, a esa mujer, a ese hombre de Dios, que Dios pagó un precio por ti y por mí, y por todos nosotros. ¿Por qué no lo despertamos para proclamar el año agradable del Señor? Como dicen Isaías, el año agradable. Es el tiempo de jubileo que había en el Antiguo Testamento, que venía cada 50 años para el perdón de todas las deudas. La gente era el año más feliz. Por eso cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, debe ser el hombre y la mujer más feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Qué tal si levantas tus brazos y dices: Señor, aquí está mi ser, examínalo, examina mi mente, mis pensamientos? Soy una jovencita que soy aquí, soy acá, soy un jovencito. Dile, aunque no se lo diga, Él sabe cómo eres, pero dile que te perdone. Dile: quiero ser humilde. Mis logros serán tus logros, mis palabras tus palabras, mi camino tu camino, Señor. Acércate a mí, porque yo me voy a acercar más a ti, Señor. Perdona mis pecados. Ayuda en mi hogar, en mi familia. Ayúdame a ser el hombre que mi esposa necesita. Ayúdame a ser la mujer que mi esposo necesita. Esa mujer que es el complemento de aquel que está a su lado, Señor. Oh Padre, gracias. Límpianos, santifícanos. En humildad te lo pedimos. Humildemente, Señor. No las cosas que sueño, Dios, quiero que se lleguen a realizar si no son tus sueños. Ni aún las visiones que pueda tener, Señor, como Pablo dijo, las muchas revelaciones. No, él quería que nada, Señor, lo apartara de ti. Uno puede saber tantas cosas de la Biblia. Uno puede tener mucho conocimiento de la Escritura. Pero ¿qué hay si estamos lejos de ti, Señor? ¿Qué sirve, Dios? ¿Y de qué sirve? Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Levántanos. Ponnos de pie delante de tu trono, Dios, para hacer humildemente el trabajo que nos has encomendado. No creyéndonos nada, Señor, ni amando las cosas más que a ti, Señor, ni los dones, ni lo que ocurre, Señor, Padre, ni las ovejas. Tú eres más importante que todo. Tú lo eres, Dios. Y enséñanos en esa humildad. Quita la soberbia, quita la arrogancia, quita la altivez de nuestras vidas, Señor, para acercarnos más a ti. Y que nada en este mundo me atraiga. Solo tu amor, solo tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Oh Dios. Sí, Señor, así es. Aleluya. Conmigo estás. Oh sí, Señor. Tú has sido fiel. Gracias, Jesús. Aún en mi debilidad. En ti pondré. Oh sí, Dios. Toda mi fe. Gracias, Jesús. Nunca me dejarás. Cristo, Cristo. Cristo, mi refugio. Tú lo eres todo para nosotros, Dios. Ancla de mi fe. Oh sí, Señor, así es. Tú Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, sí, Dios. El Salvador, eres fuerte.
Padre, gracias te damos. Infinitas gracias, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, que nada ni nadie los aleje de ti. Señor, que ninguna criatura en este mundo tenga la fuerza suficiente para arrancarnos de tu lado, de tu presencia. A veces en la casa, a veces en el hogar, a veces el esposo, la esposa, Señor. Nada tenga la capacidad, Dios. Porque aún ellos serán bendecidos por causa de nosotros, por causa de tener a este Dios que nos bendice. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que la gracia del Eterno te fortalezca, te levante, seas humilde, sometido y al arrepentimiento genuino y sincero que te acerca a Dios y que nos acerca a Él. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anhela celosamente, Dios, para seguirte y para servirte. Pon en nuestros labios, Señor, en santidad y en limpieza tu palabra, Señor, para que otros también conozcan lo que tú hiciste por nosotros. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia del Eterno sea contigo en esta hora. En el nombre precioso de Jesús, al regresar a casa, el Eterno te bendiga, te llene de bendición, te dé fuerza para que esta semana sigas predicando, declarando lo que el Señor ha hecho contigo. Y le puedes decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Oh, gracias, Señor, por estos 10 años. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por levantarnos cada vez. Cuando nos ha visto, Señor, en un estado de derrota, tu mano nos ha sostenido. Nos has levantado, Dios. Y una vez más nos ponemos en pie para seguir adelante. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, mi hermano, mi hermana, y le doy gracias al Señor por estar con nosotros durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Dios, Él, solo Cristo es nuestro refugio. En Él confiamos y en Él estamos. Así que vaya con gozo y con alegría en este tiempo. No te olvides el próximo domingo reunirnos a las 10, no a las 11:30, a las 10. ¿Ya? Ojalá puedas venir. Saluda a tu hermano o a tu hermana allí, ¿cierto? Si estás acá en Santiago, entendiendo que para algunos va a ser un fin de semana, un fin de semana aprovechable para salir. Dios les bendiga. Salúdale, eso es, sobre todo a aquellos que han venido por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Señor les bendiga. ¿Ya?